Bien, continuamos en esta edición de Metadata. Ya hablamos de la historia del pasado, sí, de cómo arrancó la María Antonia, cómo fue en el tiempo organizándose para llegar a hoy. Claro. ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Cómo se está trabajando hoy en uno de los complejos yerbateros más antiguos de Misiones? Así es, y el que está a cargo del establecimiento en su conjunto es el hijo también de Jorge Haddad, quien nos explicaba a Santiago lo que está haciendo en este momento en el lugar y nos mostraba una de las propiedades que todavía está intacta digamos en cuanto al tiempo, a la estructura, pero realmente son madera antigua, dura, que resiste a todos los ámbitos, con algunos pequeños detalles, pero que claramente puede ser un gran atractivo turístico. De hecho, me contaba Santiago, habían recibido a turistas, sobre todo internacionales, muy interesados en el lugar, por la tranquilidad, por la historia, por todo lo que representa esto. De hecho, también vienen muchos investigadores a conocer parte de la historia de lo que representó Misiones y tuvieron la posibilidad de recorrer el lugar. Lo cierto es que allí está el casco de la estancia, se encuentra todavía en funcionamiento el aserradero con algunas modificaciones, pero parte del aserradero todavía conserva aquellas maquinarias que en su momento hasta generó, como decíamos, ante un proceso de industrialización, también el enfrentamiento con los trabajadores en ese momento. Está todavía conservada la estructura de la antigua iglesia que van a poder apreciar. Por ejemplo, bueno, el sistema de barbacoa, todo esto todavía está conservado, como así también muchas viviendas de quienes en su momento utilizaron el lugar. Y ahí una de las antiguas viviendas, incluso muy cerca de una cancha, se encuentra la vivienda ocupada por este último habitante, por decirlo así, de la María Antonia, que es uno de los que trabajó también en el establecimiento. Se trata de Antonio dos Santos. Así que este es un poquito el combo de lo que le podemos proponer. Lo vemos. Bueno, estamos con Santiago Haddad, que está a cargo justamente de la administración de la María Antonia. ¿En qué lugar estamos, Santiago? Buenas, ¿cómo estás, Antonio? Gracias por haber venido, bienvenidos a la María Antonia. Bueno, estamos ubicados a escasos 7 kilómetros del casco urbano de San Ignacio, en el campo que se llama La María Antonia. Originalmente ese nombre se lo pusieron los Herrera Vegas, que fueron los que formaron toda esta colonia. Y bueno, ahora estamos frente al casco de la estancia que fueron los Herrera Vegas los que construyeron, que eran unos venezolanos que vinieron acá y le compraron las tierras a Teodosia Lencisa de Roca, viuda de Rudecindo, y bueno, construyeron acá un lindo un exponente de la yerba. Claro. Hicieron sus primeros pasos en lo que era el oro verde, claro, ¿no? Y acá, bueno, en esta zona es donde se implantaron las primeras plantaciones a campo, sí, de la yerba mate. En pleno apogeo, ¿qué contaba, además de lo que representa el casco aquí donde estamos, no? Bueno, estos venezolanos tenían 6.000 hectáreas originalmente de propiedad, 4.000 del lado argentino, 2.000 del lado paraguayo. Tenían el casco de estancia, habían más de 500 familias viviendo. Esto era más céntrico que San Ignacio en su momento. En San Ignacio estaba la municipalidad, estaba el edificio de la iglesia, la comisaría, y esto era el centro más o menos de San Ignacio, porque bueno, era el lugar donde había trabajo. Acá está estaba el secadero de yerba de ellos, donde tenían 21 barbacoas, tenían hasta un tren que manejaban la yerba del lado paraguayo, no tenían secadero allá, entonces cruzaban en barco, cargaban en el tren, traían a secar acá, y después la yerba canchada se llevaba a granel arriba del tren y se embarcaba para llevarlo a Puerto de Buenos Aires. En sí también tenían escuela,
y bueno, muchas villas de donde vivían los obreros. Tenían también un conventillo para los empleados de golondrina que venían en la época de la zafra, de la cosecha de la yerba mate, venían de todas las zonas aledañas acá a San Ignacio, y mucha gente de Paraguay también venían y quedaban albergadas en estos conventillos que eran como hoteles, claro, para la cosecha. Claro. Y de todo esto, ahora, en el día de hoy, ¿qué ha quedado? Bueno, aparte del casco, quedan todavía algunas viviendas de estas villas que nombré. Quedan el secadero, pero ya un secadero moderno, sí, que fue, bueno, la última remodelación fue en el año 97, 92 fue la última remodelación que tuvo, y funcionó hasta el año 97. Después de ahí, con un poco cuando se empezaron a dividir las tierras, los descendientes de mi abuelo, ya como que paró el tema el secadero, dejó de funcionar. Y bueno, todavía también queda el edificio de la escuela, quedan el ramo generales que había en la zona, y bueno, la superficie de la tierra ya también es de varios propietarios, ya no solo de uno. Claro. Su padre justamente me comentaba que dejó de hacer la etapa de industrialización, pero sí la de venta y comercialización. ¿Han quedado con eso? Sí, yo actualmente estoy a cargo de eso. Exploto tanto de mi tierra, que heredé yo de parte de mi papá, sí, como mis hermanos. Yo administro el terreno de todos, sí, hago todo lo que es la limpieza de los yerbales, la administración general, y coordino también que vengan las cuadrillas a hacer la cosecha y llevarlas se vende la hoja verde a los secaderos de otras localidades. Además de lo que ha significado históricamente este lugar, turísticamente en su momento intentaron incursionar. Sí, bueno, mi mamá fue la precursora de eso, sí, cuando mi abuelo dividió las tierras a sus hijos. Mi papá heredó el casco de la estancia, sí, y mi mamá, como un hobby, arrancó con turismo. Se unieron a una red de turismo rural y empezaron a recibir turistas argentinos, latinos y extranjeros, o sea, de Europa y el resto del mundo. Y después nos abocamos exclusivamente al turismo extranjero. Claro. Sí, así que tuvimos una experiencia. ¿Siguen recibiendo todavía? No, actualmente estamos en proyecto de volver a eso. Bueno, cuando ya también lo hacíamos a modo familiar, estábamos mi mamá a la cabeza, pero siempre nosotros ayudando. Pero bueno, después cuando cada uno fue a estudiar a diferentes lugares, como que se disolvió un poquito, porque estaba muy sola mi mamá para encarar sola el tema de recibir gente, porque nos dividíamos las tareas. Claro. Yo le hacía las recorridas por el campo, se le mostraba el proceso de la yerba, bueno, por más que el secadero estaba parado, se le enseñaba cómo seguía el proceso de la yerba. Mi mamá se encargaba de cocinar, hacíamos las camas, todo como en familia, ¿no? Un proyecto familiar. Y después, bueno, al quedar ella sola no pudimos seguir adelante. Pero hasta ahora siguen consultando de afuera, llegando mails y preguntando las familias que vinieron si pueden volver, y ahí siempre va el boca en boca. Claro. En Europa es impresionante cómo vino mucha gente por el boca en boca, más que nada. Estamos con Antonio dos Santos, que es uno de los primeros pobladores que tuvo la María Antonia, y estamos en el lugar donde aún habita y donde, bueno, estuvo trabajando toda una vida, don Antonio, ¿no? Sí, toda la vida. Ajá. Desde que nací, sí, hasta hoy sigo, ajá, estoy afuera. O sea, ¿usted nació acá? Nací acá. Ajá. ¿Ahora tiene 87 años. 87 años. Sí. Desde hace 87 años que vivo está acá, conoce todo. Conozco todito, sí, ajá, conozco todo el establecimiento, cómo trabajaba. Antes, hasta que me di
me sale la memoria de que me acuerdo. Claro. De que me acuerdo, sí. Claro. ¿Y usted qué hacía, don Antonio? Y bueno, yo prácticamente que con mi viejo carpeamos yerbal, tarefeamos, macheteamos. Sí. Y yo entraba en la escuela acá en María Antonia. Sí. Y bueno, salí de 4º grado y después de ahí ya empezamos a... Después mi viejo tuvo un problema con los patrones que lo haga. Entonces, pero siguió quedando y hasta que después yo me fui a Puerto Rico, 10 años. Claro. Trabajé como peón de patria, después estación de servicio con Carlos Crunca, de Puerto Rico. Y ahí me vine otra vez a trabajar, me traje una carta, ahí se continué hasta que me fui acá dentro del establecimiento. Hacía tarefa, secadero, y de todo un poco acá trabajé. Cuando era niño, ¿qué se acuerda de lo que fue el movimiento acá? Digo, de la cantidad de peones, de lugares habitados, escuelas. Sí, a eso me acuerdo. Antes, el establecimiento de María Antonia llevaba la hierba en la costa del río Paraná, con zorra. Y hacía el transbordo con zorra, llevaba la bolsa y embarcaba con la zorra allá en la boca del riacho que le dice Puerto Cazador, que es María Antonia. Y bueno, y ahí llevaba, y ahí embarcaba, y acá era todo yerbales. Todo yerbales. Y era todo se dedicaba a la tarefa. Había gente que vivía allá por puerto, todo. Y yo viste prácticamente que como era chico recorría un poco, ya con las zorras a veces, comedía, y acá jugaba al fútbol. Mi viejo, mi hermano, todavía un campeonato de 4 equipos cada domingo. Establecimiento María Antonia. Era Antonio Armanini el administrador. Y Alberto era el hermano que era el segundo administrador. Y el secadero trabajaban todo, completaban canchadora, secadero y el fútbol, que era mucho había. Estaban los peruchis que puso el club María Antonia acá. María Antonia, y por eso le dice Calma. Y hasta hoy mis chicos todos siguen jugando al fútbol, ya están todos para el pueblo. Él es mi hijo, uno. Y esta cancha ahora nomás está un poquito, pero ya voy a hacer otra vez, siempre se juega al fútbol. Usted mencionó un hijo, pero me dijeron que tiene bastantes hijos. Sí, tengo. ¿Cuánto tiene? Son 5 hermanos y 4 hermanas. Ah, bien. Sí, y están todos por el pueblo. ¿Están todos? Sí, están todos por el pueblo, sí, todos. Y cuando era niño, ¿se acuerda de cómo funcionaba el establecimiento antes de empezar a trabajar, incluso de los que vivían acá, de los peones y demás? Sí, me acuerdo todo, porque... ¿Era una etapa complicada? Sí, era. Escúcheme, y entonces este negocio era un mercado grande, un negocio grande, tenía tienda, almacén, panadería, carnicería, y era el primer negociante que yo me acuerdo que era el dueño, que era Francisco Conder. Y después de ahí se cambió, vino David Juni. Y después de David Juni vino Eugenio Alcaraz. Después de Eugenio Alcaraz vino Carlito Smith. Y ahí se fue cerrando hasta que va terminando. Acá esta tapera, esta casa, aquí vivía Martignoni, que venía con colectivo que daba acá. Él manejaba el colectivo que ya posaba, ya Naranjito, y ahí venía a las 2 de la tarde, llegaba acá y salía a las 4 de la mañana y ya pasaba. ¿Se acuerda más o menos qué cantidad de gente había en ese momento cuando era joven todavía? Prácticamente yo digo que había un 300 y algo personal, el tiempo de compañía. El tiempo de compañía, había mucha gente. Y ahí, porque la escuela era allá de aquel lado. Y cuando yo entré en primer grado, en infantil, porque había superior parece, y cuando alcancé a pasar el grado nos cambiamos, cargamos el banco, todo eso por acá, en aquella escuela allá. ¿Y se acuerda o le contaron lo que fue aquel dirigente Mañasco en su momento que armó la rebelión? ¿Se acuerda? Entre tarefero y propietarios. Sí, yo lo que me acuerdo porque mi viejo era delegado obrero. Bien. Sí. Mi papá se llamaba Dando Santos. Y tiempo de compañía era delegado él. Te cuento historia más que esto no puedo contarle porque me lleva mucho tiempo, mucha memoria. Cuénteme algo de lo que le dijo su padre, lo que era la primera época. Bueno,
Mi viejo era siempre delegado obrero a favor de los patrones, a favor de los, no patrones, de los trabajadores. Sí. Bueno, incluye una vuelta para tener la discordia con esta Andrada. Cuando compró Andrada, yo estaba en el ejército, el servicio militar, pero me comentaba, después vine de baja y papá ya tuvo problemas. En 1955 que le derrocaban a Perón. Sí. 1955. Ahí se acuerda. Claro. Eso me acuerdo porque estaba en el Villaguán, Entre Ríos. Estaba a cuarta hora de imaginaria dentro del escuadrón. Claro. Sí. ¿Y cómo es la vida ahora, Antonio, acá en el lugar? Acá está medio abandonado todo. Ahora no sé cómo trabajaría. Porque... ¿Cuánta gente vive por acá? Y acá es el único que soy yo. ¿Únicamente? Únicamente estoy yo. Y allá está en el otro que es mi sobrino, Soman. Claro. Y eso es los dos, porque los otros que es mi yerno ya se cambiaban al pueblo. Sí, pero hasta ahora yo feliz, yo que no me molesta, los patrones no me quieren que yo salga, pero a lo ancho tengo que salir. Claro. Tengo que... Por ahora está tranquilo acá, digo. Por ahora estoy tranquilo, vivo tranquilo, feliz, ando bien con todo, eso, para mí eso es sobre todo. Claro. Viví humildemente con todo y cuento mi historia así como le estoy contando a ustedes. Perfecto. Y bueno, y entonces en ese momento mi viejo tuvo problemas con el Andrada, porque había un cadillar era allá, y los obreros cuando había cadillos ya tenían los cadillos al lado ya. Salía una infección y le llamaba al secretario que era Álvaro Buy, secretario del sindicato de San Ignacio. Y le llamaba a él y entonces ahí salían todos, papá le decía, bueno, salgan todos, me reclama. Claro. Y por ese tema, y un día vino el Antonio Hermanini y ese le dijo a papá, eso me comentaba viejo, le llamó a papá a las 5 de la tarde para que se presente ahí en la administración y le contó bien, le dijo, mirado santo. Y papá le invitó, Antonio Hermanini según le invitó una copita de whisky para que tome, que sí, papá no quiso tomar, estaba con el equipo de la tarefa y todo. Y le dijo, no, santo, le dijo, yo te quiero decir, yo te quiero dar una comodidad, este establecimiento se va a vender. Y yo te quiero hacer una oferta, renunciar de delegado y yo te pongo como capataz general para que vos tengas todo esto. Y le dijo, papá, eso me dijo mi viejo. ¿Y renunció o no? No, él dijo, no señor, no renuncio. Y cada vez que hace lo último recorrido, acá por ejemplo estamos viendo detrás suyo que viene a hacer esta edificación. Porque veo que yo, como le dije, que era ¿cómo era? Que le nombré yo. Y bueno, y después como era los Perucci que vivía allá, le gustaba el fútbol. ¿Pero una vivienda o no? No, sí, era una vivienda. Okay. Ahí que nació el Velázquez, ese que yo le dije. Claro, sí. Y bueno, después que se fueron ellos, hicieron el club. Claro. Acá. Bien. Sí. ¿Y estas casas eran similares a las viviendas como la que usted tiene todavía, la vivienda de lo que era aquella primera época? Sí. Acá vivía el maestro, que yo pasaba por acá, el maestro llamaba, era un matrimonio, la señora y el señor que enseñaba en la escuela allá, yo vivía acá. Sí. Perfecto. Después, bueno, don Antonio, me dijeron que es muy famoso acá, así que le felicito y continúe con toda la firmeza. Creo yo de que para mí un orgullo de que, ¿cómo es? Conversar, dialogar con ustedes, porque siempre la historia uno queda. Exactamente. Ahí estaba entonces el presente de la María Antonia desde uno de los de hoy y desde uno de los que viene desde hace mucho, desde el pasado y hasta hoy, ¿no? Sí, solamente para aclarar, tomamos como referencia a este establecimiento porque ya para el diario habíamos hecho también la historia, por ejemplo, de Santa Inés, habíamos comentado también lo que representó otra industria muy importante en Misiones, siempre hablando, por ejemplo, en el caso del que está en Libertad, Puerto Bember, que se convirtió en un hotel moderno y que también conserva toda esta historia riquísima que tiene la provincia de Misiones. Acá por esta época, en inmediaciones también, bueno, comenzaba con ese proceso de la plantación
de yerba mate, Las Marías, o sea que son los establecimientos históricos que aún tienen para contar su historia justamente, pero que quisimos en pie. Exactamente, pero quisimos apuntar a esto para mostrar en imágenes y haber conseguido también el material anterior, que son materiales históricos que muy pocas veces se puede disfrutar, digamos, y recordar. Bien, para cerrar, sí. Corrientes, ¿cómo ve el tema yerbatero hoy la provincia vecina? Eso aprovechamos que, como decíamos, la funcionaria, la ministra de Industria, Trabajo y Comercio, si no me equivoco, son 3 características que tiene. Bueno, estando en la Feria Forestal, que de paso también ha sido bastante importante el desarrollo acá en la provincia de Misiones, en Posadas, la semana pasada tuvimos oportunidad de hablar y nos comentaba, y le preguntábamos, cómo estaba el sector yerbatero de cara al futuro y de cara a lo que puede representar como desafío. Uno de los temas principales que planteaba es que, y reconocía la buena calidad que se tiene en materia de producción acá en Misiones y en Corrientes. Recordemos que son las únicas 2 provincias productoras de yerba mate en la Argentina, y además tenemos Paraguay y Brasil que compiten con sus distintas producciones. Claro. Pero lo que decía ella y recalcaba es la calidad y la posibilidad de abrirse aún más al mercado internacional, que por ahí el mercado nacional, el consumo promedia un 80%, o sea, es importantísimo el volumen y sobre todo también que la yerba mate prácticamente está en todos los hogares del país. Claro. Es un producto muy noble y reconocido. Parte de la canasta alimentaria de la canasta básica argentina. Además. Y lo que plantea justamente el desafío es salir a buscar mercado. Bien, la escuchamos. Bueno, para partir entonces puntualmente del tema de la yerba mate, ¿cómo lo ve en este momento y qué mirada tiene hacia adelante fundamentalmente? Bueno, hemos crecido muchísimo en yerba mate y tenemos que seguir creciendo. Yo creo que a nivel nacional tenemos un límite. Nosotros sabemos cuántos somos y cuánto podemos consumir más dentro de lo que es nuestra nación, ¿no es cierto? Pero tenemos que ver que hacemos hierbas muy buenas. Cualquiera de las 2 provincias hace hierbas de muy buena calidad y tenemos que apuntar ahora hacia el mercado externo. Tenemos que lograr que el mundo comience a consumir yerba mate. Y el mundo debe consumir yerba mate porque el mundo va en ese sentido. El mundo hoy necesita consumir productos naturales, productos que no dañen el organismo. Hoy ya hay una mentalidad de cuidar mucho la salud y todas esas propiedades tan nobles tiene nuestra yerba mate. Entonces tenemos que apuntar justamente a que la yerba sea conocida en el mundo y sea consumida como un producto noble y saludable, que es lo que es. Ahí estaba entonces Mariel Gruber, la ministra de Industria y Comercio de Corrientes, dándonos también un poco la visión de la provincia vecina y cubrimos toda la región, porque así somos nosotros, de regionalizados. Así es. Bueno, de esta manera entonces una pequeña parte de la historia de un producto que sigue, y en el medio también, recordemos, se armó el debate, ahora que hablamos del Mundial, ¿qué tipo de hierbas se eligió? Que sé, yo no sé, yo vi fotos de flor de jardín en Pero lo cierto es que el producto está llegando, esto es lo importante también, digamos, de que en un país tan lejano y con costumbre muy distinta a la nuestra, el producto de la yerba mate de alguna forma va encontrando nuevos lugares, nuevos mercados y con el potencial de que esto crezca. Y naturalmente lo que comentábamos en la nota es que también la historia, los derechos laborales fueron cambiando notablemente en los últimos tiempos y este es uno de los desafíos, la mecanización, la de ayudar al trabajador rural, al tarefero, para que le facilite la tarea. Claro. Dejar de lado aquella ponchada gigante que tenía en su momento y ahora con un sistema de mecanización. En eso está trabajando bastante bien. El INIM todavía falta mucho porque es un proceso que también requiere... Es de raíz lo que hay que hacer, de raíz y de responsabilidades, porque hay también mucha responsabilidad por parte, sobre todo de los cuadrilleros. Ahí hay que poner un poco más el foco. Bien, pausa y a la vuelta, último bloque, encuestas. ¿Afecta o no afecta el humor social el resultado mundial? Ya lo vamos a ver.
Ahí veremos.